A nivel del Access Control con auditoría o auditing, por el modo en el que se podrían crear los aspectos personalizados, tenemos la posibilidad de utilizar una definición de tipo CDS, una entidad que nos permite recuperar la información que va a necesitar el aspecto personalizado. Podría llevarnos a confusión este tipo de creación o de definición. Al final es una definición técnica, porque incluso con la anterior SM30 para marcar algún ejemplo desde los sistemas on-premise, se utilizaba este proceso, este generador de código que se encargaba de crear el grupo de funciones, módulos de funciones, las dimpros, dependiendo de cómo se seleccionaba el tipo en el que se mostraba lo que era la actualización de una tabla de persistencia, por ejemplo. Era un proceso de código que generaba código para facilitar las operaciones de CRUD, Create, Read, Update o Delete, o lo que sería inserción, actualización, eliminación y lectura a nivel de una tabla de persistencia. Lo mismo lo podemos asimilar con lo que sería el aspect PFSG. En este caso, el estándar tiene dentro de este PFSG out un modo en el que comprueba si realmente este objeto de autorización existe. Porque si le ponemos otro objeto de autorización, evidentemente que nos va a dar errores si, por ejemplo, intentamos agregar un nombre que no existe. ¿Cómo comprueba el estándar toda esta información? Lo podría vincular con entidades que tendrían esta capacidad de devolver los objetos de autorización. Simplemente hago abstracción para entender lo que iremos a definir. Por eso en el caso empresarial que hemos creado nos interesa determinar los usuarios y sus facturas o los datos transaccionales según los usuarios de negocio. Iremos a empezar con la definición de este tipo de CDS copiando el nombre del último que hemos creado. Y por aquí en la carpeta de Data Definitions iremos a agregar la definición con el número 41 para indicar que este es el Access Control que tiene que ver con las propiedades de Auditing. Auditing son las propiedades que tenemos que rellenar durante la definición de una entidad que tiene este objetivo de ser incorporada dentro de una definición genérica por un aspecto personalizado. Este aspecto, definición de política, estaría en la siguiente clase. En esta lección iremos a preparar lo que sería la definición que nos permite utilizar el objeto que iremos a crear. Como fuente de selección, nos interesa identificar la tabla de los usuarios, esta tabla que ya tiene datos. La iremos a agregar y con control espacio, insert all elements, insertamos todos los elementos. Shift F1 para formatear la vista, incluso podemos ampliar el tamaño de la fuente. En este caso, aunque el objetivo estaría después de utilizar la capa de negocio de las facturas en un control sobre el acceso a los datos, para este objeto, aunque podría llevarnos a la confusión, realmente no se necesita ningún tipo de chequeo. Es decir, no necesito ningún chequeo sobre este objeto, sino que este objeto se va a utilizar en el chequeo de otros objetos a través del aspecto por la política de acceso personalizada que faltaría por definir. Lo que nos interesa de manera obligatoria es tener lo que es el Access Control, Auditing. Auditing, y tenemos por aquí algunas propiedades. La propiedad del tipo nos indica el listado con el control espacio, nos indica los valores o los posibles valores. Solo hay un valor, custom, sería un tipo personalizado. Y también tenemos la posibilidad de seguir, o la obligación, mejor dicho, de ir con Auditing Specification, donde se podría indicar una cadena de caracteres, por ejemplo, locally o LGL, podemos dejar este tipo de especificación. También observamos que si tenemos Access Control como propiedad padre, sería posible agrupar las demás propiedades hijas de esta manera. Access Control, tenemos Authorization Check. Después iremos a eliminar este Access Control porque lo referenciamos en el padre. Separamos por coma. Y por último tenemos el auditing también de la especificación con la cadena de caracteres que hemos indicado.
Dejando de esta manera y con Shift F1 formateamos lo que sería la definición. Lo importante entender serían Auditing Type Custom, porque si no, este objeto no se podría incorporar en la política de acceso personalizada y también la propiedad Auditing Specification. Dejamos activa la entidad a nivel del servidor de aplicaciones con la activación en la base de datos. Si pulsamos F8 después de la activación, tenemos el proceso de activación, iremos a tener lo que serían los datos. No tiene que ver con la política del acceso. Esta realmente no va a llevar lo que sería un control sobre los datos. Se utiliza para hacer el control y se observan los usuarios con las facturas que hemos agregado en la anterior lección. Seguiremos después realizando la definición del aspecto genérico, un aspecto con una política personalizada.